Vamos a orar, vamos a prepararnos ante Dios, vamos a pedirle a su Espíritu Santo que nos hable. Padre, te bendecimos antes que nada, Señor, exaltamos tu maravilloso nombre. Vamos a ponernos de pie por un momento. Vamos a levantar las manos a nuestro Dios. Queremos en este momento, Señor, mostrar este levantar manos así como queriéndote alcanzar, Señor. Como cuando se está ahogando alguien que dice, ayúdame, Señor. Como cuando te pedimos, Padre, rescátanos, Señor, de donde estamos, sabiendo que hay tantas cosas en nosotros que deben cambiar, que no se parecen a Jesús, que no se parecen a nuestro Maestro, nuestro Señor, Señor. Estamos aquí siendo discipulados por tu palabra, por tu Espíritu Santo, y todos queremos, Señor, que el mundo pueda ver en nosotros, Señor, el carácter de Jesús, no porque digamos o porque hablemos, que se pueda ver esa luz, Señor, y hemos estado aquí, Señor, buscando esa dirección, ese aprendizaje. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros recibamos, Señor, tu impartición en esta noche. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Queremos ser cada día más como Jesús. Todo esto te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Puede sentarse. Quiero compartir una enseñanza que cuando le dé el tema le va a sonar un poquito raro, pero a medida que vayamos avanzando en la enseñanza va a recobrar sentido. Estamos hablando dentro de la clase de Encarga a Hombres Fieles, que es el discipulado, imitadores de Cristo. Yo tengo un título para hoy que se va a llamar Regenerando nuestro ADN. Regenerando nuestro ADN. ¿Saben lo que es ADN, verdad? Sangre, ¿verdad? Regenerando nuestro ADN. Quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 1. Juan 1, verso 10. En ese texto vamos a ver acerca del tema que he compartido. Vamos a estar hablando de regenerando nuestro ADN. Dice el verso 10, en el mundo estaba, ¿de quién se está hablando aquí? De Jesús, ¿verdad? Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, y esa palabra es importante, la que va a continuación, hechos hijos de Dios. El verso 13, fíjense lo que dice. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. El discipulado no solo consiste en cambiar nuestra conducta, sino nuestra naturaleza. El discipulado consiste no en cambiar únicamente nuestra conducta, sino inicialmente nuestra naturaleza. Tengo algunas preguntas como ejemplo. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre cambio de conducta y cambio de naturaleza? Quiero darles unos segundos para que piensen en eso. ¿Qué diferencia hay en cambio de conducta o cambio de naturaleza? ¿Qué diferencia hay entre un cambio de conducta o cambio de naturaleza? Ahora, ¿usted cree que cualquier persona puede cambiar de conducta? ¿Sí o no? ¿Creyente y no creyente? Sí. ¿Verdad? La pregunta es igual, ¿puede cualquier persona cambiar de naturaleza? ¿Creyente y no creyente? Entonces, nosotros como cristianos debemos de tener esas dos cosas muy separadas. Porque aún la buena moral del creyente no le hace creyente o justo. Porque como podemos adoptar
ciertos comportamientos en la iglesia, la gente se puede equivocar, pero Dios no se equivoca. Todo ser humano tiene la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de regla o conducta, incluso hacerlo un hábito. Pero el cambio de naturaleza consiste en la transformación absoluta del ser humano. Esto solamente puede ser hecho por medio de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Cuando leíamos Juan 1, el verso 13 nos dice, muy importante, por eso le puse el tema regenerando nuestro ADN, dice, los cuales, verso 13, no son engendrados de sangre, y ahí está hablando de sangre humana, ¿verdad? Y sangre se está conectando a Adán. Luego dice, ni de voluntad de carne, o sea, vamos a decir, no fuimos nacidos de hombre, como Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es, ¿verdad? Pero luego dice, ni de voluntad de varón. Ahora, ni voluntad de varón yo lo veo en dos maneras. Número uno, es como cuando un hombre dice con su mujer, quiero tener un hijo. Está en su voluntad, está decidiendo tener un hijo. Pero también vemos que la voluntad, o sea, la semilla, inicia en el varón. La semilla plantada en la mujer cuando da luz es del varón. La mujer no carga semilla, la mujer solamente recibe la semilla. Entonces aquí vemos que el texto dice que todo esto es engendrado, dice, de Dios. Ahora, como nuevos creyentes o como creyentes en Jesús, el nuevo nacimiento consiste en una nueva naturaleza y no solamente en un cambio de comportamiento. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un creyente, oigan bien, de buena moral y un no creyente de buena moral? Si usted ve dos personas que se comportan de manera intachable a los ojos del hombre, son responsables, trabajadores, su sí es sí, su no es no, son personas rectas ante la sociedad. Los dos son cristianos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Tiene que haber una diferencia porque si una persona que no recibe a Cristo puede modelar a Cristo sin ser creyente, entonces no hay que ser cristiano para eso. Entonces tiene que haber una diferencia. Tiene que haber algo que de uno yo veo algo que este no tiene, aunque los dos se porten bien, por así decir, ¿verdad? Vamos a usar los mandamientos como ejemplo. Vamos a usar los dos mandamientos que Jesús dijo. El primer mandamiento Jesús dijo que era ¿cuál? Amar a Dios sobre todo. Amar a Dios sobre todo, ¿verdad? De ahí inicia todo. El segundo mandamiento es amar a tu prójimo como te amas a ti mismo, ¿verdad? Ahora, vamos a tomar en cuenta los 10 mandamientos, pero solamente voy a leer los últimos 6. Yo los voy a leer y usted me va a decir si cualquier persona puede hacer esto. Honrar a tus padres es el sexto mandamiento, o el sexto sí. No matarás, ¿por dónde ando? No, es el 1, 2, 3, el quinto mandamiento dije, honra a tus padres. El sexto es no matarás. El séptimo, no adulterarás. El octavo, no hurtarás, o sea, no robarás. El noveno es no mentirás. Y el décimo, no codiciarás. 6 mandamientos morales. Honra a tus padres y a tus padres. No mates, no adulteres, no hurtes, no mientas y no codicies. ¿Puede un hombre no creyente, un ser humano, hombre o mujer, hacer esto, sí o no? Piensen bien. ¿Puede una persona honrar a sus padres sin ser creyente? ¿Puede no matar, no robar, no adulterar, no mentir, no codiciar? Ahora, mantenga su sí o no en su cabeza, ¿verdad? ¿Puede un no creyente cumplir esos 6 mandamientos de verdad? Es la pregunta que estoy haciendo. ¿Puede? Vamos a Mateo 5, a ver un ejemplo. Mateo 5, 19. Mateo 5, verso 19. Me dicen amén cuando estén todos allá. Ok. Dice aquí hablando Jesús, de manera que, ¿cuántos han escuchado esta palabra en la iglesia? Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley ya no existe, ¿verdad? Y eso está mal. Porque la ley en sí es amar a Dios y a tu prójimo. Entonces, si esa ley
no hay que cumplirla. Entonces, ¿cómo demostramos que somos cristianos? Entonces, sí estamos sobre la ley por la gracia, pero la ley se sigue cumpliendo, a diferencia que no estamos subyugados por la ley, sino que vivimos un estilo de vida que refleja esa ley. Jesús dice aquí, 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, ahora fíjense cómo el Señor utiliza, siempre he dicho esto, nuestras obras conectadas a la salvación. Fíjense lo que dice, porque os digo que si vuestra justicia, ¿cuál es la justicia? Los mandamientos, ¿verdad? No fuere mayor, esa palabra es importante, mayor que la de los escribas y fariseos, lean ustedes lo que sigue. ¿Cómo dice? No entraréis en el reino de los cielos. O sea, irán al infierno. Eso es lo que está diciendo el texto, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Pero, ¿qué quiere decir la palabra? Debemos de tener una justicia mayor. Los fariseos, escribas, vivían los mandamientos de manera externa y no interna. Jesús le llamaba sepulcros blanqueados. Por fuera, todo bien. Por dentro, llenos de corrupción. Quiere decir entonces que ningún hombre puede cumplir los otros 6 mandamientos tampoco. Porque lo que Dios va a ver en esos 6 es la intención antes que la obra. Claro, intención lleva obra, pero por ejemplo dijimos, no adulterarás. Jesús en esta misma lista dice, ustedes escucharon que fue dicho, no adulteres, pero yo os digo, que el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ¿qué hizo? Adulteró en su corazón. Entonces ya de antemano vemos que ni tampoco esos 6. Ahora bien, hay personas que piensan que por cumplir esos 6 agradan a Dios, pero no se dan cuenta que no pueden. No pueden, miren. Yo estaba viendo un video, o sea, le di clic a un video que quería ver de una conferencia de jóvenes y no lo pude ver completo, entonces le di un clic a ver de qué estaban hablando y fueron como segundos. En esos segundos que lo vi, la muchacha estaba hablando de intención, ¿verdad? No, perdón, motivación. Y ella dijo esto, dice, cuando nuestra identidad no es en Dios, y por ejemplo somos doctores, esa es nuestra identidad. Creemos que somos doctores y no que ejercemos el doctorado. Entonces, ¿qué sucede cuando nuestra identidad no es en Dios, sino en lo que hacemos? Oigan bien, ella dijo, vamos a querer que la gente se enferme. ¿Entendieron? Para poder justificar nuestra identidad. O sea, el ejercer el doctorado es con el fin de que la gente se sane. Pero como allí está mi Dios y mi identidad y mi motivación y mi beneficio, mientras más enfermos, más me identifico. Fíjense la mentalidad, hermanos. Ahora, fíjense cómo 1 Corintios nos dice, si alguien, oigan bien, da su vida en sacrificio y no tiene amor, no ha hecho nada. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Que no son las obras que hacemos, sino en quién se originan esas obras. Si lo que hacemos no procede del amor de Dios, no importa qué tanto hagamos en esta vida. ¿Sí lo entienden? Eso nos va a llevar, hermanos, a confiar en Dios y no en nuestras obras. No es el que mejor lo haga o el que más haga, es el que haga la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, si yo le pregunto a ustedes, ¿dónde inicia? Su voluntad, ¿dónde inicia? Exacto, en Él, porque de Él sale su plan, y Él es que nos fortalece y nos da el amor y nos dice qué hacer. Todo lo que usted y yo hagamos que no sale de Dios no es fe, porque por eso hoy escuchan pastores y cristianos, no hermanos, por fe, sí, pero si Dios no dijo, no es fe. Si Dios no ha hablado, Él no lo va a avalar eso. Por ejemplo, si alguien tiene, como en el caso de Carlos, tiene un negocio, ¿verdad? Y él me deja su llave. Esa llave es la fe, por así decir. Y él me dice, mira, aquí tienes mi llave, lo que necesites. Ahora, si yo no tengo la llave y quiero entrar en su negocio, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Falta de fe en el sentido, voy a tener que romper la puerta y robar. ¿Cómo?
usurpar. Entonces, fíjense que esa llave, Carlos primero me la tiene que dar para yo decir, yo tengo acceso a su negocio. Dios, cuando avala nuestra fe, es porque Él primero la dio. Él primero nos infunde por su palabra la promesa, y cuando creemos, Él la cumple. Por ejemplo, a los discípulos le dijo, pasemos al otro lado. Ahora, si Cristo nunca hubiese dicho eso, pasemos al otro lado, y se revoltea el mar, ellos tenían derecho a asustarse. Pero porque Él ya dijo, pasemos, ellos debieron de confiar en la palabra dada. Ahora, cuando Él le dice, hombres de poca fe, ¿por qué le dijo eso? Porque ya Dios infundió la fe por su palabra, pero ellos no dejaron que cayera en su corazón. ¿Tiene sentido? Entonces, ellos no tuvieron fe porque se olvidaron del mensaje que Jesús le dio antes de montarse en la barca. Él le dijo, pasemos. Ahora, por eso es que no debemos hacer nada sin primero... ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, yo no hago nada si primero qué? No veo al Padre hacerlo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, quiere decir que la fe, hemos estudiado esto muchas veces, la fe que yo tengo o debo tener, primero tiene que venir de Dios. Es como, por ejemplo, Dios, el papá le dice a su hijo, si pasas ese curso te compro tu bicicleta. ¿Verdad? Vamos a pensar en eso. Ahora, ¿el niño está confiando en qué? ¿En qué está confiando el niño? ¿En la bicicleta? ¿Sí o no? ¿En su deseo? ¿En qué está confiando? Ayúdenme. En la promesa, en su papá, en lo que le dijo. Pero imagínense que su papá nunca le dijo, te voy a comprar una bicicleta si pasas de curso, y el niño pasa de curso y le exige la bicicleta. ¿Qué le dice el papá? Yo nunca te dije que te iba a comprar bicicleta. A veces hacemos así en la fe. Hasta que el Padre no nos dé la orden, o no esté en su palabra, o no nos hable por el Espíritu, sabiendo que es Él, no podemos pasar al otro lado. La primera vez que Dios dijo, pasemos al otro lado, ¿dónde lo vemos? En Moisés. Entonces, fíjense que llegó un momento que se encontraron frente al mar. Y Moisés dijo, wow, el Señor, ¿ahora qué vamos a hacer? Y por eso le dijo, ¿por qué oran? Avancen. Porque ya le dijo. O sea, ¿para qué vamos a orar a Dios? A preguntarle otra vez algo que ya Él dijo. Lo voy a llevar a la tierra prometida. Pero no había puentes, túneles, nada. Entonces ahí hay que ver que ya Dios habló. Entonces vemos como Dios, cuando promete algo, lo cumple mientras obedecemos esa fe. ¿Vamos bien? Debemos entender que la razón por la cual Cristo hizo todo lo que hizo fue para dejarnos ejemplo. Todo lo que Jesús hizo, cuando Él se bautizó, ¿tenía que bautizarse? El mismo Juan le dijo, no, tú bautízame a mí. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué? Que cumplamos toda justicia. Fíjense lo que dijo, es necesario que cumplamos, porque Él vino como nuestro hermano mayor a modelar el Evangelio. En otras palabras, si usted dice, quiero ir al cielo, ¿cómo lo hago? Como lo hizo Cristo. Esa es la idea. Cristo fue exitoso en su vida en la tierra. ¿Qué hizo Jesús? Si usted pudiera pensar en un solo término, ¿qué hizo Jesús que lo llevó a sentarse al trono a la derecha del Padre? ¿Qué hizo en su totalidad? Si usted lo resume a algo, ¿qué usted diría? ¿Cómo usted reflejaría a Jesús? O sea, si usted dice, por ejemplo, vamos a ver Jesús, suponiendo que Jesús es multibillonario, ¿verdad? Y me preguntan, ¿qué tú crees que fue lo que Jesús lo llevó a eso? Y yo, por ejemplo, digo, su persistencia en el trabajo. Eso lo ayudó a él ser millonario, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, si yo le pregunto, ¿qué fue lo que a Jesús le ayudó, por así decir, a que él llegase a sentarse en el trono a la diestra de Dios? O sea, hay algo más resumido que usted ve ahí, y es que él hizo la voluntad del Padre. Eso es lo que lo identifica a Jesús. Él dice, no me ha llegado la hora. Vamos a la fiesta, Jesús. No, todavía no me llega la hora. O sea, no es mi tiempo de entrar. El Padre no me ha dado permiso. O sea, cada paso que Jesús dio fue caminando en la voluntad del Padre. Ese es uno de los mayores ejemplos que Él nos deja como discípulos ahora. Cristo modeló lo que significa ser un cristiano genuino. Cristo nos enseñó cómo llegar al Padre. Cristo mostró el único medio para agradar al Padre. Cristo enfatizó esta palabra, sean imitadores de mí en todo, en todo. Quiero que vayamos a Juan
al verso 13, vamos a ver aquí una encomienda que Jesús dejó. Juan 13, verso 12. Si nosotros damos una vuelta así en nuestra mente y miramos la iglesia de Jesucristo de hoy y nos preguntamos de qué escasea la iglesia hoy, y es de discípulos de Cristo. Incluso el discipulado mayormente que se ve, no se está viendo que se le está formando la persona de Cristo en sus vidas. Se está hablando de otras cosas. Verso 12, fíjense lo que dice aquí. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, aquí Jesús le lavó los pies a los discípulos, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? En otras palabras, ¿entendieron lo que yo hice? Ahora, ¿por qué Jesús le hace una pregunta tan obvia? Oigan bien, porque lo único que él hizo fue, según la historia, ¿cuál fue? ¿Qué fue lo que hizo? Le lavó los pies, ¿verdad? Cuando Jesús hace preguntas en algo que es tan obvio, es porque no es obvio. No es tan obvio, esa es la palabra. Y si fuera yo digo, Señor, me lavaste los pies. Si Él me pregunta a mí, en ese caso. Pero Él está preguntando algo más profundo. Y Él lo va a explicar. ¿Sabéis lo que os he hecho? Verso 13. Ahora aquí fíjese lo que va a hacer el Señor. El Señor le va a hablar de posición, de autoridad. Vosotros me llamáis como maestro, ¿y qué más? Y Señor, o sea, yo soy su maestro, le dice a los discípulos, pero también soy su dueño, la palabra curios allí, Señor, su amo, su Dios. Soy su maestro, pero ustedes también me pertenecen. Dice, y decís bien, porque lo soy. En otras palabras, quiero que tomen esta perspectiva. Si nosotros miramos a alguien como mentor, como maestro, como dueño de nosotros, fíjense en la actitud que hay hacia esa persona. En este caso es un poco más amplia porque era Jesús. Ellos veían al maestro de maestros, el que lo sabía todo, el hombre sabio, pero también lo veían como su Señor. Lo que Él diga, eso se hace y como Él lo hace. Esas son dos palabras importantes. Él es mi maestro, quiere decir que Él es el que lo sabe todo. Si Él es mi dueño, Él es el que sabe lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Entonces, luego dice, verso 14, pues si yo soy el Señor, ahora fíjense cómo se invirtió aquí la cosa. Primero dijo maestro y Señor. Llegamos a ver el señorío de Jesús por medio de su enseñanza. Pero en posición dice, primero soy su Señor y luego su maestro. Él nos compró primero y luego nos hizo discípulos, ¿verdad? Dice, si yo soy el Señor y maestro, oigan lo que dice, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que una de las señales o la señal más contundente de un discípulo de Cristo es el amor horizontal entre hermanos. Esa es la señal, que tenemos como madurez espiritual. ¿Qué tanto yo amo a mi prójimo? No es que tanto conocimiento. Nuestro conocimiento, como decíamos, está más allá de nuestra convicción. Mi convicción es como del tamaño de una moneda costada, de esa altura. Mi conocimiento quizás de aquí a la luna, por ejemplificar. No mucho, pero por así. Entonces, siempre el conocimiento va a ir más adelante que nuestra convicción, o sea, nuestra vida, nuestra fe. Y Jesús dice que se amen unos a otros. El 15 dice, quiero que noten lo que dice Jesús, porque ejemplo os he dado. ¿Para qué? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Eso es un discipulado aquí. Para que imitemos las pisadas de Jesús. 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Quiere decir esto, todo lo que Jesús hizo, nosotros debemos imitarlo debajo de Él. En otras palabras, si Jesús le lavó los pies a ellos, nosotros también. Si Jesús
sirvió a la comunidad, dio su vida, nosotros también. Son imitaciones de sus pasos. Pero surge en nosotros, hermanos, que nos damos cuenta que a veces en nosotros lo que hay es competencia. A veces lo que hay es envidia, celos, quién sabe más Biblia, quién va más a la iglesia, quién ayuna más, quién tiene más tiempo. Y no fue eso lo que Jesús dijo. Lo que acabo de escribir es una evidencia de que no somos cristianos. El verso 16 al final dice, no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y fíjense lo que dice el 17. Si sabéis estas cosas, o sea, ahí hay conocimiento, si sabéis, ¿cuántos saben lo que dice el texto? Todos. Bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, bendecidos seréis si las hacen. Jesús fue muy enfático, así como Santiago dice, no sean oidores nada más, sino también hacedores. Entonces Jesús siempre está hablando de oír y hacer, oír y hacer, oír y hacer. Esos son los pasos. Vamos a pensar que el camino consiste en mi pie izquierdo representa el conocimiento, pero mi derecho la obediencia. Y solamente puedo avanzar cuando escucho a Dios y obedezco a Dios. Escucho a Dios, obedezco a Dios. Y así vamos caminando y creciendo y acercándonos a Él. La pregunta que vamos a retomar es, ¿cómo Dios cambia nuestra naturaleza? ¿Verdad? ¿Cómo somos cambiados? Lo primero es, vamos a Efesios 2:1, Dios nos da un espíritu nuevo. Ahora, el espíritu que Dios nos da no es el Espíritu Santo. La gente a veces no sabe diferenciar de que tenemos un espíritu y el santo es otro. La palabra en Romanos 8 dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, que somos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, allí el Espíritu Santo está asistiéndonos en ayuda. El Espíritu Santo está ayudándonos en nuestra debilidad, capacitándonos con el poder de Dios. El primer paso para cambiar nuestra naturaleza, que me imagino que los que estamos aquí somos nacidos de nuevo, es un nuevo espíritu. Efesios 2:1 dice, y Él os dio, ¿qué dice? Vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo primero que Dios hace es que nos da un espíritu. Nuevo nacimiento consiste en un nuevo espíritu por el cual Dios nos transforma por medio de su palabra y el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, si yo le digo a usted, hermanos, le tengo 75 mangos, o mango, como dicen en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Qué tienes que buscar, por ejemplo? Si te digo, te tengo 75 mangos, ¿en qué echarlo, verdad? O sea, necesitas una vasija. Bueno, el espíritu que tenemos ahora es el que puede oír a Dios. Es por el cual podemos agradar a Dios. Es de la única manera que podemos tener comunión con Dios, solamente por medio del Espíritu. Ni por el alma, ni por la carne. El Espíritu. Es como una línea nueva de comunicación con Dios, el Espíritu. Ahora, ese Espíritu es alguien que está en nosotros, el de nosotros, en minúscula. La palabra es el que lo alimenta y le da conocimiento, y la palabra es el que le da más vida. Por eso Pablo dice, sois niños espirituales. Quiere decir que el espíritu necesita crecer, necesita fortalecerse para que el hombre exterior se vaya muriendo. Entonces va a depender de a cuál alimentamos más. Entonces aquí vemos que tenemos un espíritu, es lo primero antes de ser cambiados. Romanos 8 utiliza un contraste de la carne y el espíritu. El que anda en la carne morirá, pero el que anda en el espíritu vivirá. Pero hay una parte donde dice, pero si el Espíritu de Cristo no está en él, no es de Dios. Quiere decir que ni siquiera se toma en cuenta, porque el que no tiene el Espíritu siempre anda en la carne. Pero nosotros tenemos ahora una doble naturaleza. Usted tiene la misma capacidad que tenía antes en su carne, pero ahora tiene una nueva naturaleza, la cual andamos en ella, según su palabra. ¿Están aquí? ¿Cómo Dios cambia nuestra naturaleza? El segundo punto, Dios nos da su palabra y su espíritu. Estas dos nunca deben estar aparte. La razón por qué Dios habla de palabra y espíritu es porque el espíritu es invisible. El espíritu es confirmado por la palabra es el mismo espíritu. O sea, Dios nos dio algo tangible
para conocerlo, porque no tenemos ojos espirituales todavía. Su palabra primero cambia nuestra mente. Ahora, aquí es donde quiero ir entrando en detalles. Su palabra cambia nuestra mente. Hemos estudiado que mente en sí no es el cerebro, aunque pensamos con el cerebro. Mente se está refiriendo a nuestra convicción, a nuestra percepción de vida, cómo vemos la vida, a lo que le damos valor, a lo que le damos menos valor. Esa es la mente. Cuando usted piensa, no sé si se acuerdan cuando Jesús dijo, para que entiendan con el corazón. ¿Se acuerdan? Él usó ese término. Bueno, si usted trata de entender a Dios de manera intelectual, nunca lo va a entender. Porque cuando la palabra te dice que debes de sufrir y padecer y que te goces, intelectualmente no se entiende eso. Pero ¿por qué razón nos sentimos contentos? De eso voy a hablar el domingo. ¿Por qué razón cuando la palabra te confronta, como que duele pero te gusta? ¿No se han preguntado por qué? Porque el espíritu que está en nosotros se goza de la verdad, pero la carne se enoja con la verdad. Entonces hay un dolor externo, pero un gozo interno que tú dices, no sé por qué, pero me siento bien. Ese es el problema allí, que hay un conflicto entre la carne y el espíritu. Tu carne no quiere que andes recto ante Dios. Tu espíritu se pone contento cuando lo alimentas. Y mientras más nos negamos a la carne, más espirituales somos. Porque ahí el espíritu toma el control. Amén. El Espíritu Santo nos ayuda en amor, en poder y en control. Amor, poder, control. Creo que 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué? ¿De qué? De amor, de poder y dominio propio. Eso es lo que tengo acá. El Espíritu nos da el amor, el poder y el control. El amor para amar al prójimo, amar a Dios, el poder para vencer el pecado, el control para poder conducirnos de la manera como Jesús lo hizo. Ahora, yo quiero que entiendan esto. ¿Por qué le puse al tema regenerando nuestro ADN? La razón por qué lo hice, vamos a ver muchos puntos, es porque de la manera que heredamos el pecado es por medio de la sangre. Nuestros padres, bien, o sea, desde Adán hasta ahora, usted viene multiplicándose por medio de esa sangre corrupta. Por esa razón tiene sentido que Jesús vino a una virgen para que no sea descendiente de Adán. Entonces todo ser humano tiene una sangre corrupta o corrompida, podemos decir. Cristo vino a hacernos hijos de Dios, cambió nuestra generación. En Efesios 2, verso 10, quiero que me acompañen, porque debemos entender que es en la obediencia que vamos siendo transformados por el Espíritu. Efesios 2:10, ¿están ahí? Dice, porque somos, ¿qué dice? Hechura suya. En otras palabras, hechos por Dios. Pero luego dice otra palabra, creados en Cristo. Ahora, quiero que vean esto. Vamos a pensar, no sé si saben lo que es una paleta, como tipo helado. ¿Sí le dicen paleta en sus países o no? Jesús, helado. O sea, la que tiene el palito. Ahora, si ustedes notan, todas son iguales, esas paletas, ¿verdad? O helados, vamos a decir. Helados de palito. Bueno, la palabra hechura es cuando usted hace el condimento, el jugo, porque el helado es un jugo, ¿verdad? Vamos a decir de manzana. Está usted haciendo eso, pero cuando dice el texto, creados en Cristo, está hablando de un molde. Ahí lo entendieron, ¿verdad? Entonces las paletas todas se parecen porque se hizo con un solo molde. Entonces Dios nos hizo, pero bajo el molde de Cristo en este caso, en la nueva naturaleza. Hechos en Dios, creados en Cristo. Hechos de parte de Dios o hechos en Dios, creados en Cristo. Quiere decir que el Espíritu que mora en nosotros, oigan bien, es como si fuera, y quiero decir esto a voz alta, como en un ejemplo voy a usar, es como si fuera, por ejemplo, un Cristo bebé en nosotros, que va creciendo por la palabra, y se va formando, ¿quién en nosotros? Cristo. Lo vamos a ver por la palabra. Ahora, no estoy hablando del niño Jesús, ni del niño, ¿verdad?, de la Virgen, no. Estoy hablando de un ejemplo metafórico
pero en realidad es casi también literal, porque el espíritu es como un bebé en nosotros que se va fortaleciendo según la palabra, mientras vamos dándole cuidado. Pero a medida que vamos desarrollando ese espíritu va a terminar siendo, así como las paletas que todas son iguales, vamos a ser igual a Cristo. Ese es el discipulado, ahí es donde tiene sentido, donde estamos siendo formados, y luego fíjense lo que dice el texto. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Ahora, ese es el propósito, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se dan cuenta que no habla de conducta directamente, aunque sí la Biblia te dice andemos bien? Pero lo primero que nos habla es el cambio de naturaleza, y eso lo vamos adquiriendo por medio de la palabra. Esa es la diferencia de cambio de conducta y cambio de naturaleza. Una persona puede venir a la iglesia y puede dejar la bebida, puede dejar la calle y aún no ser nacido de nuevo o no modelar a Cristo. Entonces, no miremos nada más el buen comportamiento, tenemos que mirar dentro la buena intención. Y eso solamente lo sabe usted y Dios. O sea, yo sé cuando yo tengo buena o mala intención. ¿Eso le pasa a usted eso? Claro, si somos honestos, claro. O sea, yo sé cuando tú ves a alguien y te causa celo, envidia, competencia. Eso lo sabemos. O sea, Dios, el Espíritu te lo muestra, pero tú lo ves. Y tú dices, wow, Señor, me dio celo eso, ¿verdad? Qué malo, mi corazón necesita ser sanado. Pero si no somos honestos, Dios no puede sanar lo que tú no expones. Porque es como ir al doctor y te hiciste 2 heridas, pero la de aquí te la escondes. El doctor te va a sanar nada más de esta. Y te pregunta, ¿te puedo ayudar en algo más? No, estoy bien. Entonces, lo que le escondemos a Dios, Dios no va a sanar. Y seguiremos con nuestros pecados para siempre. En esos versos aparecen 2 palabras del Génesis, hacer y crear. ¿Se acuerdan cuando dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza? Y luego dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. ¿Se acuerdan? Fíjense las 2 palabras que Pablo utiliza del Génesis, hagamos y creó. Hagamos nos habla de la imagen y semejanza de Dios. Crear habla del molde acerca de la persona de Cristo en nosotros. El espejo es Cristo. Cuando usted se mira en un espejo, usted se ve usted. Pero en la palabra miramos a Cristo de frente. Decimos, ¿qué tanto me parezco? Bueno, quizás usted diga en nada. Pero entonces comenzamos, y yo puedo decir, bueno, a lo mejor en perdonar me parezco a Jesús. Pero no me parezco aquí. Bueno, eso tiene que corregirse. Si usted ve que usted se para en el espejo, miren para acá, y usted se ve la camisa así, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué usted hace? ¿Se mira, se queda así? No, ¿verdad? Usted dice, espérate, me puse el botón mal, es aquí que va. Así espiritualmente también en la palabra. Cuando la palabra te habla, no es para hacerte daño, es para que corrijas. Esa es la idea. Por eso es que la palabra siempre tiene que confrontarnos. ¿Quieren que sepa cuándo la palabra va a dejar de confrontarnos? Cuando andemos perfecto. Y como no lo somos, la palabra seguirá confrontándonos. Siempre hay que corregir. Fíjense lo que dice Romanos 5:12, no lo busquen. Vamos a ver otro texto. Romanos dice, el pecado entró por un hombre al mundo y por el pecado la muerte. Y luego dice, y la muerte pasó a todos los hombres. Esa palabra pasó, ustedes entienden cómo fue que pasó, ¿verdad? Dice que por Adán entró el pecado y por el pecado la muerte. Por lo tanto, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra pasó? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo pasó esa muerte a todos? ¿Cómo? El ADN, ¿verdad? Por la sangre. Entonces, cuando usted nace de su papá le dejó esa herencia. ¿Cuántos le dan gracias a su papá por esa herencia que nos dieron de Adán? Bueno, todos la tenemos, todos, hermanos. Entonces, ahí vemos que el ADN de Adán todavía sigue en nosotros, pero cuando somos regenerados, ahora tenemos la sangre de Jesús que nos limpia de toda maldad, nos limpia, nos regenera, nos hace santos ante Dios. Pero nosotros tenemos que ir matando el ADN adámico.
los deseos, las inclinaciones de la naturaleza vieja, para que al morir ese, el espíritu domine ahora el cuerpo y la carne. ¿Tiene sentido? Entonces, fíjense lo que dice 2 Corintios, ahí sí quiero que me acompañen. 2 Corintios 3, 17. Ahí vamos viendo que el propósito del discipulado es sacar copias de Cristo, seamos fotocopias de Cristo. Segunda de Corintios 3, verso 17. Dice, porque el Señor es, ¿qué dice? El Espíritu. Ahora, noten que el Espíritu que mora en nosotros es el mismo Cristo. O sea, el que nos está transformando por dentro. Ahora, quiero que noten esto, lo vamos a ver en un momento, pero para ir ejemplificando. Cuando usted obra, fíjense la diferencia de un creyente y un no creyente. Un no creyente levanta la Biblia y dice, perdona. ¿Verdad? Ok. Un creyente levanta la Biblia y lee donde dice, perdona. ¿Qué diferente efecto hay en los dos? Cuando el no creyente va y perdona, lo hace de manera personal. Y ya, ahí quedó, lo perdonó, pero el perdón de Dios consiste en perdonar y amar. Esa es la parte que le falta al no creyente. No puedo yo decir te perdono sin amarte, ya no es perdón. O sea, ¿cómo borro lo que me hiciste por otra cosa? O sea, algo tiene que suplantar eso. Entonces, no existe perdón en el no creyente. Se perdona de manera humana. No, ya olvidé lo que me hiciste. No, no se puede olvidar, es mentira. Cada vez que ves al que te ofendió, es como una foto de lo que sucedió. Pero, cuando el cristiano lo hace, suceden dos cosas. Número uno, la obediencia confiando en Dios de perdonar. Perdono. Cuando perdonamos de manera práctica, el Espíritu está dentro de nosotros también trabajando. Por eso Jesús dijo hasta 70 veces 7. O sea, cuando lo hagas de manera habitual, un día llegará que no vas a poder no perdonar. Y ya esa parte de nosotros cambió, no por hábito, sino por el poder que opera en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahora, oigan bien, no es nada más perdonar, sino amar al ofensor. Y eso solamente procede ¿de quién? De Dios. Entonces, esa es la diferencia del cristiano y el no cristiano. La diferencia de una persona moral cristiana y una persona moral no cristiana. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Allí hay libertad. ¿Qué es libertad, hermanos? La libertad de nuestro ADN adámico que produce pecado en nosotros. Por tanto, nosotros todos, y fíjense lo que dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Como en un espejo. La palabra como se está refiriendo al ejemplo que utilicé anteriormente. Cuando usted se ve en un espejo, el espejo es un reflejo de usted. En el caso de Cristo es al revés. Debemos de ser un reflejo de Cristo. Esa es la diferencia, como un espejo. Cuando yo miro a Cristo, ¿verdad? Y nos miramos, wow, yo no soy así. Aquí un poquito, ¿verdad? Pero aquí no. Y vamos viendo la transformación. Y luego dice, somos, ¿qué dice luego? Después del espejo, transformados. Ahí está la palabra. Fíjense que no dice, comenzamos a portarnos bien o cambiamos nuestros hábitos, sino transformados de gloria en gloria en la misma imagen. O sea, vamos siendo formados, hermanos. ¿Saben lo que yo vi aquí cuando vi este ejemplo? ¿Cuántos han ido a sacarle copia a una llave de seguridad? ¿Cuántos han visto la máquina? ¿Cuántos la han visto? Levanten su mano. Casi todos, ¿verdad? Sí sabe que ponen la original y la que está en blanco al lado. Y mirando la original, forman la en blanco. Esa es la idea con Cristo en nosotros. O sea, la máquina se le pone la llave original y hay una puntita que va siguiendo el curso del dibujo. Entonces, la persona no está ni mirando la máquina que está cortando, sino la original. Cuando Dios nos está formando, está mirando a Cristo. Y esa máquina va cortando los pedazos que no tiene la en blanco comparada con la original.
y la palabra es esa máquina, y el Espíritu Santo. Entonces va el Señor quitando, le falta, no se parecen. Cuando termina, el que hace las copias la pone así, cara a cara, para ver si son las mismas. Y si ve que le sobra algo, vuelve y la pone y vuelve otra vez. Esa es la idea del discípulo. Somos una copia, debemos de ser, una copia exacta de Cristo. Y las partes que no están igual a Él deben de ser, ¿qué? Pulidas, cortadas, ¿verdad? ¿Cómo se dice? No, cuando se usa el... Troquelada, ¿verdad? Chisel, hay una palabra ahí. Bueno, eso mismo. Eso me llegó a la mente y digo, wow, Señor, eso es lo que está pasando. Pero hay cristianos que están en blanco. Que tú pones la llave de Cristo y aquí están los dibujos y aquí está la otra parte, o sea, no se parece. O sea, debe de ser así. Debemos llegar a esa imagen exacta del Señor. Por eso dice, de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí vemos, hermanos, que somos transformados a la imagen de Cristo. Ahora, mi pregunta es, cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en lo que es el discipulado de manera, vamos a decir, popular o general, naturalmente no se parece, o sea, la gente no quiere esto en sí. Los que siguen a Cristo, en su mayoría, no andan buscando esto, parecerse más a Él. Lo que estamos viendo ahora es que la iglesia se está llenando de gente porque ahora el predicador y el maestro lo que está haciendo es prometiéndole cosas terrenales. Lógicamente, cuando viene la prueba, no pueden enfrentarla porque no se parecen a Cristo. Entonces, así como Jesús en el desierto, Satanás le ofreció todo terrenalmente. Jesús dijo, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Así nosotros también debemos imitar eso que Jesús negó o no quiso de parte de Satanás. La palabra transformación significa algo que toma otra forma o algo que tiene un cambio radical o absoluto. ¿Qué tanto nos parecemos al viejo hombre, verdad? ¿Qué diferencia hay entre cambio de conducta y transformación? El cambio de conducta solo requiere del sacrificio humano. Si usted quiere cambiar de comportamiento, lo puede hacer en su casa. La transformación consiste en un cambio de naturaleza, o sea, de adentro hacia afuera. Por eso es que los buenos hábitos no son señal única, sí son, pero no la única, de que somos discípulos de Cristo. ¿Cuál era la característica de Jesús que le hacía diferente a los demás? El amor al Padre. Esa era la intención de Jesús. Vimos por un momento que debemos de imitar la conducta de Jesús, pero no podemos andar en la conducta de Jesús si nuestra intención es diferente a la intención que Jesús tenía. No podemos imitar sus pisadas si nuestra intención es otra. ¿Por qué? Porque cuando vemos, por ejemplo, que todo lo que Jesús hacía glorificaba al Padre, todo lo que Jesús hacía, nada de lo que Jesús hizo no dejó de glorificar al Padre. Siempre Jesús decía, el Padre y yo uno somos. El Padre me ama, el Padre me envió, todo lo que digo el Padre me lo dice, no hago nada hasta que el Padre no me diga. No me ha llegado la hora porque el Padre no me ha dado permiso. Voy a la cruz, Padre, no quiero la cruz, pero hágase como tú digas. Él da testimonio de mí también, el Padre. Dios nos probará, hermanos, en todo sentido. Nos va a pedir todo. Hay un trono en nuestro corazón. Es el trono de las decisiones. Ese trono es el que decide por donde usted camina, vive, va, sus metas, todo. Hoy nos preguntamos, ¿quién está sentado allí, en ese trono de decisiones? Cuando el Señor te dice, niégate, está diciendo, quita de ese trono todo lo que te gobierna y siéntame tú a mí. Él no se sienta a la mala. Satanás sí, Satanás entra dándole patada a la pared, a la puerta y se sienta. Pero Dios te dice, ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? El que decide por ti. Y ahí es donde decimos, Señor, el dinero, la fama, mi familia, mis hijos, mi profesión, etcétera, el mundo, la vida, las mujeres, drogas, qué sé yo. Y Dios te dice, niégate
Toma tu cruz. La cruz allí es que como tenemos hábitos adámicos de su ADN, todavía hay deseos pecaminosos, todavía tenemos ese deseo. Van muriendo, se van debilitando, pero están ahí. Entonces, cada vez que se levanta un deseo, hay que clavarlo en la cruz. Cada vez que quiero algo para mí que no glorifica a Dios, en la cruz. Ahí estamos cada día clavando. ¿Duele? Claro que duele. Por eso se llama cruz. Entonces, cuando sentamos a Cristo allí, ahí comienza Él a gobernar nuestra vida. Y yo no hago nada hasta que mi Señor no me diga. Porque le voy a decir algo, hermanos, en el trono siempre hay alguien sentado. Siempre. Seas tú, Satanás, el mundo o Dios. Santiago habla de 4 voces que te guían. La terrenal, animal, la diabólica o la de Dios. Entonces, aunque tú digas, hay gente que dice, yo no tengo que someterme a ningún Dios. Eso es lo que ellos piensan. Al quitar a Dios, se sometieron a otros 3 dioses paganos. La vida que Dios creó en nosotros nunca fue intencionada para no tener a quien rendir cuenta o a quien adorar. Todo ser humano tiene un Dios. Los ateos creen que no hay Dios. Esa es su fe. Todo el mundo cree. Entonces, cuando alguien dice, yo no necesito someterme a ningún libro, piensan que son libres y es lo contrario, se están esclavizando. Le voy a hacer un ejemplo. ¿Qué lo lleva a la cárcel? ¿Qué lleva a la cárcel a un hombre? ¿Quién me ayuda? Cometer un delito, ¿verdad? Ok. Mi pregunta es, ¿cómo puede una persona ser libre? ¿Sometiéndose a la ley o rompiendo la ley? Ahora, ¿notan la diferencia? Somos libres cuando vivimos en la ley de Dios. Somos esclavizados cuando rechazamos la ley de Dios. Asimismo, la vida espiritual. Cuando la gente dice yo hago lo que yo quiero, lo que está diciendo es quiero estar en esclavitud de pecado. Si quiero ser libre, debo andar en la verdad. La verdad nos hace libre. Entonces, fíjense qué simple es, pero el mundo no entiende eso. Y muchos cristianos en la iglesia. Aquí notamos que muchas personas, cuando le hablan de la mano de Dios, el juicio de Dios, te sacan la lista de lo que han hecho bueno. Y más en la iglesia, hermanos. Más en la iglesia. Hoy en día no se puede confrontar ningún hermano. Porque como mi justicia es como la de Jesús, ¿verdad? ¿Quién eres tú para hablar? Dame una profecía de dinero, pero no me confrontes en mi pecado. Esa es la actitud de hoy. Entonces, desafortunadamente no podemos parecernos a Jesús si no corregimos todos los días. Porque somos como esa llave en blanco, que va siendo moldeada, diseñada, que se parezca cada día más a Jesús. Vamos a Marcos 10 para que veamos un ejemplo de un mal concepto. Tenemos visita. Marcos 10, verso 17. No, son las personas ahí esperando el autobús. Estaban leyendo la pantalla en inglés, pero está escrito en español. Imitadores de Cristo. Fíjense aquí en esta historia del joven rico. El joven rico nos ayuda a ilustrar muchos temas, pero cuando Jesús le decía a alguno, le decía, sígueme, ¿verdad? Sígueme, la palabra seguirme, imítame, o ¿verdad? Ven para que seas mi discípulo, tenía la implicación que tenemos, por eso estamos aquí hoy. Y fíjense lo que dice 17 de Marcos 10. Dice, al salir él, ¿están ahí? Para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó. Ahora fíjense el concepto, no era su señor, era su maestro, a diferencia de Juan 13, ¿se acuerdan? Maestro bueno, o sea, aquí él tiene un concepto de que Jesús era un buen maestro, ¿verdad? Pero le dijo bueno, eres un maestro, pero bueno, eres un hombre que se ve que no solamente enseñas, sino que vives lo que enseñas. Pero le llama maestro como título. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ciertamente este hombre no tenía paz ni seguridad en su salvación. Pero fíjense que cumplía los mandamientos según él. Le dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno. Ahora quiero que noten esto. Preguntamos al inicio de que si es posible que algún hombre cumpla los 6 mandamientos
morales que se encuentran en los 10. No matar, no robar, no adulterar, honrar a tus padres. Esta historia nos ayuda a entender de que el joven, Jesús le pregunta, esos 6 se lo pregunta, y él dice desde pequeño, ¿verdad? Lo he cumplido. Fíjense lo que dice el 19. Los mandamientos sabes, o sea, era judío. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ahora fíjense el 20. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Era cierto eso? ¿Sí o no? ¿Lo cumplió él, los 6? Nos dimos cuenta en Mateo 5 que no. Ni uno pudo aguantar. ¿Por qué? Porque todavía él no tenía el amor del Padre para poder cumplir esto. Por ejemplo, cuando él no codiciaba, ¿amaba a quien no codiciaba? No, porque no tenía el amor de Dios. Cuando él no mataba, ¿ustedes creen que a lo mejor se enojó con alguien? Claro, eso es homicidio, dijo Jesús. Pero fíjense cómo los rompió todos. Fíjense, hermanos, que sin el amor de Dios no podemos cumplir ningunos. Pero comienza sentando a Dios en el trono de nuestro corazón, para que de allí salga el amor, para que Dios produzca en nosotros el amor. Fíjense lo que dice el 21. Entonces Jesús mirándole, y aquí es donde nosotros comenzamos a amar. Dice que Jesús le amó. Ahora, cuando Jesús le ama, yo lo puedo ver así. Jesús le está infundiendo el amor del Padre y luego le pide que haga algo. No sé si entienden, donde primero Jesús le da amor para que cuando Él quiera negarse, tenga una razón por qué hacerlo. Vamos a ver unos puntos muy importantes. Por ejemplo, voy a ponerlo así. Si yo le digo a ustedes, imagínense que ustedes tengan cada uno un carro del 2001, ¿verdad? Y yo les digo, véndanlo. ¿Qué ustedes preguntarían? Lo que le llegue a la mente, díganme. Si digo, vende tu carro, ¿por qué? ¿Verdad? O sea, ese por qué significa, dame una razón. Si quieres una razón es porque razonamos como seres humanos, es lógico. Parece loco lo que estoy diciendo, pero van a entender. La razón fue dada para nosotros siempre querer lo mejor para nosotros. Entonces, si yo le digo, vendan el carro sin motivo, ustedes me dicen que no. Pero si yo le digo, porque con el mismo precio pueden comprar uno del 2018. Ahora, ahí hay una razón buena. Usted no lo piensa 2 veces y dice, no, claro. Ahora, aquí estamos, en otras palabras, negociando, por así decir, una oferta mayor. Entonces, cuando Jesús le da amor, le está dando la razón para lo que le va a pedir luego. Vamos a leer para entenderlo. Dice que Jesús mirándole, ¿qué dice? Le amó. O sea, le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Ahora, quiero pararme aquí. Cuando Jesús le pide esto, que haga esto, ya Jesús le dio amor para él poder negarse a lo que viene. Como el ejemplo del carro. Usted va a vender el otro carro porque ya le ofrecieron algo mejor. Jesús le amó, quiere decir que ya le infundió el amor de Dios para poder negarse. Pero van a ver aquí una lección. Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Lo que yo puedo ver es que de la única manera que él puede vender todo lo que tiene es si él recibe sobre todo el amor del Padre. Y ya Jesús se lo había dado. Porque dice el texto, Jesús lo amó. En otras palabras, para yo negar mi vida, yo tengo que tener un amor por encima de todo, el cual es Dios. Pero nosotros le amamos, dice la palabra, porque Él nos amó primero. ¿Usted cree que usted dejaría todo por lo que usted más ama? La respuesta es sí, rotundamente. ¿Usted dejaría todo por sus hijos, su pareja, su familia? Claro, en sentido figurado. Quiere decir que cuando Dios nos llama, oigan bien, a que le sigamos, es porque ya Él nos mostró su amor. Ya lo que Él nos está mostrando tiene mayor valor. Pedro le dijo, Señor, si el joven rico no se salva, ¿quién podrá? Le dice él, ustedes no van a poder, pero Dios, en Dios, nada es que imposible. Esa imposibilidad, ¿cuál era? Que ellos veían el anhelo de ser como ese rico. No tenían la capacidad de seguir a Dios.
Primero tenían que recibir el amor del Padre, la capacidad del amor agape, para negarse a todo y seguir a Dios. Hay dos palabras que quiero compartir. Número 1, el amor demostrativo. Número 2, el amor inspirativo. Lo van a entender muy fácil. Yo sé que las palabras suenan raras, pero lo van a entender. Demostrativo e inspirativo. O sea, el amor que se demuestra o el amor que es inspirado por otro. Ahora bien, cuando el Señor vino, ¿cuál de los dos mostró? ¿El inspirativo o el demostrativo? Según la palabra de Dios. O sea, ¿Dios mostró su amor o Dios inspiró su amor primero? ¿Cuál de los dos? Inspirar es poner dentro de tu corazón, por así decir. ¿Cuál primero de los dos? Demostró, ¿verdad? Dice que Dios mostró su amor, muestra que nos dio su Hijo. Entonces, quiero que noten eso, hermanos, porque todo eso se va a conectar al llamado de Dios hacia nosotros. Antes de que Dios, ¿verdad?, les dijese, sígueme, Jesús siempre hacía algo primero. Demostraba su amor. Ahora, nosotros somos llamados de parte de Dios. Yo le pregunto, ¿dónde nosotros vemos esa demostración? En la cruz. Entonces, fíjense, cuando Dios nos llama para que le sigamos. Le hago otra pregunta, hermanos. Aquí hay algunos que tienen parejas, otros no, pero en sentido figurado. Cuando una pareja se conoce, nunca se aman igual o se aman desde el principio los dos. Nunca, es imposible. Siempre hay uno que toma la iniciativa. Aunque escuchen amor a primera vista, no existe. El amor siempre es demostrativo. El hombre, cuando ve a la mujer, quizás le llama la atención su cuerpo o viceversa. El hombre le envía flores y comienza a sembrar de una manera demostrativa que de verdad está interesado. Todavía no amor, pero por lo menos que está interesado. Pero la mujer quiere ver, diga conmigo, ver, por medio de la demostración, qué tanto este hombre la ama para poder, ¿qué?, casarse con él. Ahora, cuando ella vea, oigan bien esto, es importante, cuando ella vea la demostración del amor de él, entonces ella va a permitir que su amor entre en su corazón, el cual es el segundo, el inspirado. Y cuando el amor que el hombre le está emanando por medio de demostración, la mujer dice, no, me voy a entregar, abre su corazón, ese amor es el que se infunde en ella y ella lo ama para atrás. Y ahí se relacionan los dos. Ahora, oigan bien, lo primero que Dios hizo fue mostrar su amor. Lo primero, demostrativo. Quiero ir a Lucas 5. ¿Se acuerdan cuando llamó a los discípulos? ¿Se acuerdan cómo lo demostró? ¿Cómo demostró su amor antes de llamarlo? Por ejemplo, los 10 paralíticos, ¿qué hizo el primero para que le siguiese el samaritano? ¿Qué hizo primero? Lo sanó. A los 10, ahí estaba el amor, ¿qué? Demostrativo. Pero ¿cuántos recibieron el amor inspirado? Un solo, porque uno abrió su corazón nada más. ¿Sí lo van entendiendo poco a poco? Bueno, vamos a ver cuando él llamó a los que le siguieron, cómo demostró su amor y por qué ellos, oigan bien, soltaron las redes al instante. Dice Lucas 5, verso 1, ¿están ahí? Aconteció que estando Jesús junto al lado de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, o sea, venían del trabajo de pescar. Y entrando en una de aquellas barcas, ahora quiero que noten cómo Dios siempre desafía lo lógico. Porque aquí vamos a ver que había una hora para pescar, y si se pasaba esa hora, no se podía contar con pescados ya, con peces. Dice, verso 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que le apartase de tierra un poco. Ahora quiero que noten, la palabra rogó está hablando de un
una petición de que parece que Simón dijo, no, Señor, ya a esta hora no hay manera. Entonces, rogar allí vemos que no fue algo, o sea, no dice le dijo, dice le rogó. En otras palabras, duró un tiempo para convencer a Simón, vamos, confía en mí, vamos, ¿entienden? No fue como que Jesús vino como Dios y se apoderó de su corazón y fue, no, fue algo humano. Quiero que vayan viendo. Dice, le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ahora quiero que vean que el mensaje de Jesús demostraba la salvación por medio del sacrificio en la cruz, por medio de su palabra. En ese momento él estaba inspirando la palabra. Oigan bien, él estaba hablando. Él vino de parte de Dios. Pero fíjense lo que dice el verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas. Quiero que noten, hermanos, lo que le dije con el joven rico. Fíjense cómo ellos no pudieron pescar. El amor de Dios primero viene de Él hacia nosotros. Lo demuestra, lo inspira. Usted y yo podemos amar al prójimo porque primero que Él nos amó. Simón pudo compartir de los peces porque Dios le llenó su barca. Quiero que vean la barca como el corazón allí. O sea, él pudo dar peces a otros porque se rebosaba su barca. Entiéndase su corazón. Dice, de tal manera que se hundía, o sea, sobreabundante. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Ahora, ¿esto fue demostrativo o inspirativo? O sea, ¿Jesús aquí demostró o inspiró? Inspiró su amor en él. No lo demostró. No lo demostró cuando le dio los peces y el amor. Sí, a eso me refiero. O sea, al multiplicar los peces, ¿él demostró o inspiró? Demostró. Entonces ellos vieron el milagro. O sea, vieron lo que Jesús hizo. Ahí donde quiero ver, donde quiero llevarlos. Que primero Dios muestra su amor. Es lo primero que Él hace. Cuando nosotros vemos el amor de Dios, entonces vemos lo mucho que Él nos ama y individualmente abrimos el corazón para que entonces Él inspire su amor. O sea, en otras palabras, recibimos ese amor, lo dejamos entrar. En otras palabras, cuando yo entendí seguir al Señor, es porque yo permití que su amor entrara en mi vida. Y yo me sentí como que yo era muy poco para Él. O sea, dar mi vida al servicio era muy poquito. Era lo mínimo que podía hacer. Y toda mi vida decirle que no para seguirle. Porque Él me demostró su amor. Y cuando yo vi la demostración, yo abrí mi corazón y Él me lo inspiró. O sea, entró su amor en mi corazón. Por eso repito el texto. Le amamos porque Él nos amó primero. Pero fíjense lo que dice luego. Dice que se postró Simón de rodillas diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Ahora, quiero que noten lo que sucedió aquí. Cuando Pedro dice estas palabras, apártate de mí, él está haciendo una conexión con Dios, como Isaías, soy hombre muerto. O sea, Pedro confesó su condición, se humilló, reconoció. ¿Por qué? Porque abrió su corazón a la demostración de Cristo. O sea, vio el milagro y no se endureció. Ahora, quiero que noten esto, hermanos. La mayoría no abrieron su corazón al Señor, sino a lo que Él multiplicaba. Aquí es el problema. Cuando Jesús le dice, yo sé que no me buscan a mí, sino lo que les di. Entonces, la iglesia está llena de gente así hoy, que no andan buscando la inspiración del amor de Dios para amarlo a Él, aunque nos dé o no, sino lo que Él da. Pedro, y a lo que Él les dijo, sígueme, en contraste con el joven rico, le demostró su amor, ¿sí o no? Dice el texto en el joven rico, en Marcos 10, que mirándole, le amó. Fue lo primero que hizo, le demostró su amor. Y luego le dijo, ve, vende todo lo que tiene y sígueme.
Ahora vamos a ver, voy a hacer una pausa y voy a leer el final de Marcos. No se muevan de ahí. Dice, estoy ahora en la historia del joven rico. Quédese en Lucas para solamente citar esos textos. Él entonces respondiendo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús mirándole le llamó y le dijo, una cosa te falta. ¿Sabe cuál era esa una cosa, hermanos? Abrir el corazón al amor de Dios. Pero ¿cómo se abre el corazón? Dejando que se siente en el trono de mi vida. Sacando todo, como la tierra fértil. ¿Se acuerdan? Sacando todo lo que me gobernaba. Aún mi familia, que parece raro. Sino que Dios gobierne. Fíjense lo que dice más adelante. Jesús le dijo, una cosa te falta. ¿Dónde ando? Sí. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros. O sea, no le dijo vende todo lo que tienes y te dejaré sin dinero. Tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por estas palabras o por esta palabra es el evangelio, acuérdense, cuando es en singular, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Saben lo que yo puedo ver cuando dice tenía muchas posesiones? Tenía muchas posesiones sentado en el trono de su corazón. El amor de Dios sobrepasa todo lo que este mundo puede dar. Todo, hermanos, no se puede ni comparar. Y cuando alguien te ofrece a ti, vamos a decir, villas y castillas, billones de dólares para que vendas tu alma, como dicen por ahí. Pero tú lo pones en la balanza de, el dinero me da esto, pero Dios me dio esto. Por eso tenemos una razón para escoger. Es por eso. Muchos apelan a lo que Dios da. Otros apelan a la persona de Dios. Y aquí vemos que el joven se fue afligido porque amaba mucho las riquezas, confiaba en las riquezas. Más adelante el texto dice, Jesús clarifica, porque Pedro dice, ¿quién podrá ser salvo? Porque él que cumple los 6 mandamientos, y no pudo, yo menos. Y Jesús dijo, de cierto os digo que es más fácil un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al cielo. Y luego dice, ahí habla Pedro y Jesús vuelve y lo clarifica. Y dice, cuán difícil son para aquellos que confían en las riquezas. Volviendo a Lucas, fíjense lo que dice aquí el verso 9, perdón. Dice que Pedro se postró, le dijo, aléjate de mí en el verso 8 porque soy pecador. Verso 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Por qué? Ellos tenían la ciencia de pescar, ellos sabían cómo funcionaba todo. Y lo que sucedió allí sucedió fuera del horario de pesca. La cantidad era imposible. Y yo me imagino yo como pescador, digo, de la única manera que estos peces vinieron a esta hora es porque su creador lo llamó. Eso soy yo pensando. Así como cuando en el arca de Noé dice que el Señor metió de 2 en 2 en orden. O sea, en otras palabras, Jesús tenía control sobre la naturaleza, como cuando se hundía el barco o cuando se revolteaba. Y Pedro dijo, a esta hora nunca se había visto esto. O sea, era un milagro. La pesca milagrosa era algo raro, especialmente para los pescadores que sabían, tenían la ciencia de cómo pescar. Cuando ellos vieron esto, verso 10, dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Yo me imagino Pedro y ellos en su mente diciendo, oh, mi madre, o sea, si el Señor llamó a los peces así, yo me imagino cuando comienza a recoger a los hombres, ¿verdad? Dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta es la clave del discipulado, mis hermanos. Jesús le ha dado prosperidad a algunos, pero no lo han dejado por Jesús. Aquí Él le multiplicó esta cantidad de peces, aparentemente le suplía a ellos por muchos años. Había muchos peces, o sea, se hundía el barco. Yo imagino que ellos cuando pescaban eran unos poquitos y se iban a la casa, vendían y comían y ya, y volver al otro día. Todos esos peces se hacían de dinero. Y dice que ellos dejándolo todo, le siguieron. ¿Saben por qué? Porque ese amor que Cristo mostró
ese poder del Padre, ellos le permitieron que entrara en su corazón. Y muchos dicen, no, el Señor los escogió antes de... No, hermanos, Él le pidió al joven rico también, sígueme, y no quiso. Entonces, Él lo escogió, lo llamó, y dice que no, que triste se fue. Dios muestra su amor, hermanos, por medio de Jesús. La señal más genuina de que somos discípulos es el amor, hermanos. El Padre muestra su amor por medio del Hijo. El Padre también muestra su amor al mundo por medio de la Iglesia. Aquí es donde nos damos cuenta cuando Jesús en Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es nuestro trabajo, hermanos. Hacer discípulos para que los discípulos hagan más discípulos. Hoy queremos que la iglesia se llene de gente, pero nadie quiere discipular, porque el discipulado toma tiempo, trabajo, esfuerzo, y nadie quiere hacer eso. Y es aquí donde quiero terminar en 2 Corintios 4, 16. Y ahí terminamos. 2 Corintios 4, 16. El primer paso para iniciar a ser un discípulo de Jesús es limpiar el trono. A ver quién está sentado allí. Si hay alguien allí, Jesús dijo: si no niegas tu hermano, hermana, familia, tu vida, tomas tu cruz y me sigues, no puedes. ¿Qué dice? No puedes ser mi discípulo. O sea, Jesús no lo estaba negando la entrada. Él dijo: no vas a poder. Es como querer salvar a alguien del fondo del mar abrazado de una piedra. Si no sueltas, no te puedo salvar. Esa es la idea. 2 Corintios 4, 16. Aquí es donde vemos que, figurativamente hablando, o puede ser literal, o sea, realmente nuestro ADN, el ADN es donde se encuentra nuestro color de piel, de ojos, pelo, tamaño, todo, incluyendo el comportamiento, las personalidades de nuestros padres, etcétera, y todas son caídas. O sea, todavía tenemos de una manera imperfecta nuestros cuerpos también. Hay niños que nacen con problemas. Nosotros crecemos con defectos, o sea, nos miramos en el espejo y nos decimos: esta oreja es más grande que la otra, etcétera. Soy muy chiquito, soy muy alto, muy grande, muy blanco, muy oscuro, etcétera. Pero Dios nos creó, hermanos, y dice la Biblia que nos dará un cuerpo nuevo. No sé si va a ser el mismo, me imagino, porque nos creó con sus manos, pero perfecto. Y vemos cómo nacemos del ADN. Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. O sea, para poder entrar al cielo, yo me lo imagino de esta manera. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, puso a Adán y a Eva como gobernadores de la tierra. Esa tierra era un ámbito regional, o sea, era donde Dios estaba presente. La presencia de Dios estaba bien visible, bien auténtica. La entrada a ese mundo, al mundo que Dios creó perfecto, le entregó la llave a Adán. O sea, la llave allí era el corazón, la obediencia. La entrada a este mundo de los demonios es por el corazón. Cuando Satanás pone en la mente de un hombre explotar y matar 150 personas, afecta al mundo, ¿sí o no? Pero viene por un pensamiento. Ananías y Zafira, ¿por qué permitiste que Satanás pusiese eso en tu corazón? Entonces, increíblemente, nuestro corazón es el que le abre, vamos a decir, el portal a lo espiritual. Usted y yo le dejamos entrar a este mundo eso. Entonces, cuando Adán desobedece, dice que Romanos 5:12, dice que la muerte, creo que tengo el texto aquí, por tanto como el pecado entró en el mundo, fíjense la palabra, entró por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces vemos que estamos hablando, ¿se acuerda el jueves pasado hablamos de primer cielo, segundo cielo, tercer cielo? Entonces estamos hablando de regiones espirituales diferentes. Entonces ahora nosotros tenemos acceso al Padre por el Espíritu, al tercer cielo, espiritualmente hablando. Ahora Dios mora en el tabernáculo
o el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Y ese Espíritu nos está transformando y ya no respondemos al ADN adámico, sino al ADN de Jesús. Para que ahora muera ese ADN adámico, para que se desgaste y se pueda ver la vida de Cristo en nosotros. Fíjense lo que dice el 16, 2 Corintios 4, ¿están ahí? Dice, por tanto, no desmayamos, o sea, seguimos adelante. Antes, aunque nuestro hombre exterior, ¿quién es ese? El adámico, el físico, la carne, ¿verdad? Pero no tanto, aunque sí implica la carne física, pero se está refiriendo a la caída. El domingo voy a hablar un poco más de esos puntos, lo voy a usar. Dice, este hombre exterior se va desgastando. La palabra desgastar significa podrir por completo. Quiero que piensen esto. Desgastar la carne es que se pudra. Ahora quiero que piense qué hace que algo se pudra. Y es cuando usted lo desatiende. Cuando usted no limpia o cuando no alimenta algo, pierde la vida. Luego de muerto se pudre, es putrefacto. Esa es la idea. Si alimentamos la carne, nunca se va a desgastar. Siempre estará fuerte y dominando al pecado. Hay una historia donde habla de que Esaú y Jacob se peleaban en la barriga, ¿verdad? Y Esaú era más fuerte que Jacob. Pero así yo me imagino cómo la carne y el espíritu no se pelean, pero están en contra. Y la palabra desgastar dice destruir por completo. Cada vez que usted le permite o le da cabida a la carne, lo está alimentando. Y es como tener dos inquilinos en su casa, uno bueno y uno malo. El problema es que la carne siempre tendrá más fuerza porque es natural, ya viene en nosotros. Dice, este hombre exterior se va desgastando y se desgasta cuando lo desatendemos. Dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahora, el hombre interior habla del espíritu, el cual ahora va formando en nosotros el carácter ¿de quién? De Cristo. Pero fíjense cómo debemos de darle muerte a la carne lo más pronto posible, para que entonces el interior se fortalezca y se refleje en nosotros. Aquí nos damos cuenta de la vieja naturaleza, le llamamos la naturaleza caída, los deseos carnales, proceden del ADN adámico. Parece ser que el pecado afectó la sangre humana, porque es de la sangre que sale todo. Si usted nota en la saliva, en el cabello, las pruebas de ADN, ahí se encuentran, porque somos como si fuera una gota de sangre hecha a un cuerpo. Esa es la idea. Cuando usted ve que, por ejemplo, el hombre pone la semilla en la mujer, es una parte de él, pero es de su ADN. El hombre carga la semilla, la mujer lo fertiliza y la mujer da luz. Son dos concepciones. El hombre concibe la semilla, la pone en la mujer concibe esa semilla para dar a luz. Santiago nos ilustra, vamos a terminar leyendo esa parte para ver un ejemplo. Vamos a usar solamente esto como ejemplo. Santiago, creo que es 1, si no me equivoco, 22. Si tienen preguntas, vamos a tener un tiempo, si algo se quedó un poco confuso. Está cargando mi tableta aquí. ¿Puede leer alguien Santiago 1:22? A ver si es ese, porque no recuerdo si ese es el texto. No lo tengo en mis notas, por eso... Oh, no. Ok. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Deme un segundito. Gracias, hermano. Vamos a ver... Verso 15. No, perdón. Cuando alguno es tentado... Ok. Verso... Vamos a leer desde el 12, que ya ahí comienza. Soportando las pruebas. Ahora, lógicamente aquí, la idea del texto es que no permitamos los pensamientos satánicos, ¿verdad? Los malos pensamientos. La tentación siempre viene como una oferta, un pensamiento, ¿verdad? El pensamiento va al corazón y el corazón luego lo hace una obra.
Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, su deseo, ¿verdad?, es atraído y seducido. Entonces el deseo carnal, o sea, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Concebir y consumar. Concebir es el pensamiento, consumar es hacerlo, ¿verdad? Como Jesús dijo en la cruz, hecho fue, o sea, es, consumado es. Entonces, de la manera que entra en nosotros es por un pensamiento, pero si le damos cabida, baja al corazón, y el corazón da luz, pecado es el cual es la muerte, ¿verdad? Bueno, puede pararlo si quiere.